La gestión administrativa y los estilos de formación. Veremos 3 estados de comportamiento: el estado del padre, el estado adulto y el estado niño. Estado padre y actuación parental. Cuando utilizamos la parte parental, moralizamos, dirigimos, controlamos a otros y educamos. Se dan 2 tipos de actitudes. A. Movimiento interiorizante del padre. El educador mantiene en su yo ejemplos de la vida. Se aferra a los hábitos, normas y expectativas familiares y de su hábitat. Aquí el problema es la actualización de dichos contenidos y el cambio a su modo de ser. B. Movimiento exteriorizante del padre. El educador pretende moralizar, educar, servir de ejemplo, aportar lo que tiene de sí. Padre crítico. Dictador, pone trabas, impide el crecimiento de los demás. Protector, previene, evita el peligro inmediato y enseña a prever lo innecesario. Padre nutritivo. Salvador, mantiene estados de dependencia. Quita trabas, a veces necesarias, estimula la sumisión. Permisivo, elimina todo tipo de trabas, facilita el crecimiento y el autodesarrollo. El estado adulto nos lleva más a conductas reflexivas, con base en un proceso lógico y en contacto con la realidad. El adulto consulta todas sus fuentes de información posibles de tipo interno y externo. Estado del yo adulto es el aspecto de la personalidad que está más en contacto con la realidad. Si este no funciona, la tendencia es que los estilos de tipo negativo configuran la actuación. El estado niño se caracteriza por una capacidad emotiva, espontánea y sumisa en algunos casos. Este aspecto de la personalidad puede ser desarrollado, potenciado o reprimido. Características de la tarea educativa. Comportamiento y conductas difíciles de cambiar. Existe un desfase entre las mejoras educativas en el nivel tecnológico y las que se dan en el nivel pedagógico y de calidad humana. Existe desmotivación en el docente. La conflictividad alumno-maestro está latente por razones de comportamiento e interés personal. Cada profesor tiene su propia pauta y su estilo que se sitúa en el estilo padre, el cual crea conflictos con los alumnos. Aspectos a considerar en los estilos educativos. El estilo educativo dependerá de cómo tenga el maestro estructurada su área intrapersonal. La propia estructura educativa tiene sus pautas a las que se debe adaptar el educador. El profesor se encuentra más cómodo en instituciones de valores y filosofía semejante a los suyos. La transmisión de la información implica comunicación, con lo que establecen un área interpersonal maestro y alumno. El proceso de enseñanza-aprendizaje lleva implícito el tratar de eliminar los problemas en que interfieren en la formación. Para abordar bien los problemas y desarrollar las funciones es necesario emplear técnicas que eliminen los conflictos. En el proceso de formación tiene que funcionar la parte parental, cuyo problema es que parte de sus vivencias tiene que actualizarlas. Esto es, que la historia de vida de cada persona es una parte fundamental para ser de una u otra forma y que éstas deben de ir actualizándose y no estancarse en el pasado para de esta forma ir creciendo interiormente como persona. El aspecto adulto es el que razona y planifica. Psicológicamente una persona en la edad adulta debe tener más de este aspecto, de razonar y no dejarse llevar por las emociones, así como planificar lo cual necesariamente se requiere para ser un buen docente. El aspecto niño se caracteriza porque en él tienen lugar las motivaciones personales, intuición, creatividad, etc. Siendo un adulto sano psicológicamente es que se tengan estas características. Esto permitirá ser un docente con mayor habilidades y aptitudes para poder desempeñar su profesión. El alumno y la administración es responsabilidad de la institución educativa mantener informado al alumno acerca de los aspectos que le competen. La información debe hacerse a través de prensa, radio y televisión. La notificación para formalizar las inscripciones, los postulantes aceptados deberán cumplir con todos los requisitos y documentación que cada sistema les exige. Es conveniente hacer uso de la tecnología de la información con la finalidad de favorecer la productividad y calidad y rapidez. Controles administrativos operativos. Control documentario. Es de suma importancia debido al valor que tiene la información, tanto recibida como emitida, y en función de la rapidez que se transmite o se recibe, que llega a su destinatario y a través de registros de entradas y salidas y la normalización de los documentos. Documentos recibidos. El procedimiento a seguir será documentos de correo o escritos,
fecha de recepción, número de folio, fecha de redacción, quién lo remite, contenido y destinatario. Email. Tratándose de esta modalidad, el control deberá ser dejando el mensaje en el disco duro, sacando una copia en un disquete, imprimiendo la información a través de escáner y archivando los acuerdos a las normas. Documentos enviados. Para este caso, el director debe avisar y autorizar los documentos oficiales, debiendo existir un registro de salida, en el cual se anotará fecha de salida, número de folio, fecha de redacción, área o persona que lo remite, contenido, asunto, destinatario. Control de visitas. Al hablar de visitas, estamos involucrando a personas que comunican un hecho, realizan un trabajo o una reclamación. Organismos oficiales o particulares para reuniones de trabajo, resolver problemas o sugerir propuestas. Para cualquier tipo de visita debe considerarse visitas al director. Será su secretaria quien las coordine. Tratándose de visitas a personas que laboren o asistan a la institución, deberán fijarse un horario de atención. Se deberá contar con un lugar especial. La entrevista debe ser cordial y breve en asuntos personales y extensa en asuntos profesionales. Control de llamadas telefónicas. Se debe en lo posible eliminar al máximo las llamadas del docente y administrativo. Se propone que exista un conmutador operado por una persona que reciba las llamadas desde afuera y hacia afuera y lleve un control registro. Control de comunicaciones internas. Se trata del aspecto operativo de la comunicación interna al interior de la institución para que exista una dirección participativa. La comunicación debe ser más abierta, participativa y menos restringida en los estatus académicos. Se debe buscar eliminar barreras en la comunicación, evitar conflictos por malos entendidos, orientar la comunicación hacia la claridad, la concisión y la coordinación dentro del debido respeto jerárquico. En todos los casos, el receptor debe firmar el acuse de recibo, documento que queda en poder del remitente. Generalmente se requiere el sello de entrada del destinatario. Control administrativo docente. El control, en este caso, está en función del perfil y necesidades concretas de la institución y en función de la estructura de la organización. En términos generales, el personal a controlar será los alumnos, en su conducta, aprovechamiento, matrícula, faltas, etc. Los profesores, en su nivel metodológico de conocimientos, entradas y salidas, programación de cursos, etc. En una relación jerárquica, el control administrativo se da en cadena: director general, director académico, coordinadores, maestros, alumnos. Control económico. Toda institución educativa debe hacerse frente a problemas de orden económico, contable, que se puedan dividir en dos grandes rubros: lo del sistema escolar, como presupuesto, la educación, de obras, construcciones o reparaciones, profesores y alumnos; los de la propia institución educativa, como cuotas, comedor, transporte escolar, fondos provenientes de la Asociación de Padres de Familia. Las entradas y salidas de dinero deberán ser controladas por una junta económica, presidida por el director, integrada por profesores, alumnos y padres de familia. Su función: control de la adecuada gestión y de ingresos a gastos a través de un libro de contabilidad de acuerdo a la normatividad. El director presentará un informe mensual sobre pago y dinero recibido y un informe anual sobre el estado de cuenta de la institución. Compras, aprovisionamiento. Toda institución educativa utiliza como materia prima la materia gris del personal docente, en la cual habrá de invertir para contar con un potencial de capital humano, y en los alumnos cuya materia gris se encuentra en bruto y habrá que modelarla. Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la tarea administrativa y financiera juega un papel importante en el aprovisionamiento de las materias necesarias para llevar a cabo este proceso. Es un proceso a través del cual se adquieren materiales y materia prima necesaria para un sistema de fabricación o de servicio, y comprende la organización de la tarea de compra, la compra en sí y las actividades post-compra. La misión del aprovisionamiento va a ser la detección de necesidades, definición de pedidos, perfil de proveedores, características, precios, la compra y la gestión administrativa, que comprende la recepción, verificación, transporte y almacenaje. El director general y el administrador deberán proveer los medios humanos y los métodos para controlar los stock o almacenaje de los materiales. Organización del aprovisionamiento
Es la segunda etapa del proceso administrativo y deberá contar con una sección de compras, encargada de detectar las necesidades, y una sección de almacenaje, encargada de la recepción, control y distribución de materiales. Control de aprovisionamiento. Es la etapa final del proceso administrativo, que supervisa el cumplimiento de los planes, detecta desviaciones, corrige y retroalimenta para mejorar. Las actividades que se llevan a cabo en esta etapa son el control de costos, almacenamiento y gestión y control de precios, calidad, entregas, control de inventarios y archivos. Gestión de almacenes. Las funciones del almacén es armonizar el ritmo de entradas y salidas, siempre manteniendo niveles razonables. La política de almacenes deberá considerar los siguientes criterios. 1. Niveles mínimos y máximos. 2. Niveles de seguridad para no descender del nivel mínimo. 3. Nivel de operación de tiempo para llevar a cabo el proceso de control. 4. Nivel de rotación. Regula las entradas por lotes económicos. La acción de compras es encargarse de los proveedores y conseguir precios y servicios de calidad. La persona encargada de este departamento debe tener una filosofía de acción, rapidez, economía, seguridad, calidad y precios. Elegir proveedores que cumplan con la política de compras, manejar una mejora favorable a los intereses de la institución. Entre los gastos de compra tenemos 1. Gastos por actividades educativas, material didáctico. 2. Gastos por servicios asistenciales, cafetería, comedor, etc. 3. Gastos generales, personal docente, administrativo y mantenimiento. Aspecto contable. La contabilidad en las instituciones educativas es de suma importancia para esclarecer la cara oculta del negocio de las mismas, cuentas de balance o contabilidad patrimonial. Aun cuando se trate de la educación, toda actividad aún no lucrativa necesita de un conjunto de bienes materiales e inmateriales para llevar a cabo su actividad. Este patrimonio puede verse desde dos puntos de vista. 1. El económico, que supone la enumeración valorada de todos los bienes y derechos que están a disposición de la institución y que en lenguaje contable se llama activo. 2. El financiero, que consiste en ver la procedencia, la causa, el origen de dichos bienes y que en lenguaje contable se llama pasivo. En el lenguaje contable, el activo se anota al debe, el pasivo al haber. El equilibrio patrimonial o la igualdad entre el activo y el pasivo constituye la base fundamental de la contabilidad tradicional. Por otra parte, el patrimonio perfectamente controlado y contabilizado requiere de una buena gestión administrativa, lo que da lugar a la contabilidad de gestión. Contabilidad de gestión. Mantener un patrimonio estático no ayudaría a la obtención de los fines de la institución. Es necesario la transformación continuada del mismo. En esta actividad dinámica, a la parte de la contabilidad que estudia dicha dinámica, se le conoce como contabilidad de gestión. Compras y gastos. Entre los principales tenemos compras de material didáctico y libros de texto, material fungible, gastos de personal, retribuciones, seguridad social y otros, gastos financieros, aquellos necesarios para llevar a efecto la operación de ampliación del capital, formalización, modificación, acumulación de préstamos, intereses, etc. Impuestos de acuerdo a la ley tributaria, por ejemplo, ISPT, IVA, etc. Transporte, cuando la institución oferta el servicio de transporte de alumnos. Gastos diversos, como material de oficina, comunicaciones, publicidad, etc. Ventas. Recoge los resultados de la actividad propia de la enseñanza y comprenden, entre otros, por actividades culturales, deportivas, cursos, seminarios, etc. Por ingresos financieros, que recoge las rentas de las inversiones, descuentos, bonificaciones y rebajas no incluidas en factura. Libros de contabilidad. Es el elemento en el que se recopilan los datos referentes a la gestión de la institución, tales como el diario, el mayor, los balances, libro de inventarios, etc. Contabilidad seccional. Cuando una institución educativa cuenta con varios centros o secciones, la contabilidad a efectos finales deberá ser única, pero podrán estar formadas por las distintas secciones que en un primer nivel serán
tentativamente según su estructura. Productividad administrativa. Una buena aplicación de los conceptos administrativos apoyada por una modernización y buen manejo de los equipos y materiales de apoyo para la educación permiten incrementar la productividad de las instituciones educativas y por ende su rentabilidad. Un concepto muy general sobre productividad. Lo podemos enunciar como el cociente entre la cantidad de trabajo producido y el tiempo de operación. Este cociente puede contemplar en el numerado diferentes conceptos, tales como horas, hombre trabajadas, clase, hora, alumno dictada, página, hora escrita, libro, tiempo publicado, etc. El único cuidado a tener será utilizar la misma medida para cada tarea. La productividad se mide por desempeño del individuo. La tecnología y otras herramientas tienden a incrementar la productividad del trabajo.